¿Se han almorzado todos, no? Obvio, Doc. Ah, ya, muy bien. Pero no me digan que si no han almorzado, ya fueron ya. Yo estoy sin almuerzo también. Bueno, bueno, entonces vamos a hacer hoy día procedimientos quirúrgicos del curso de técnica operatoria. Es un capítulo muy interesante para que ustedes como futuros médicos puedan ustedes también conocer cómo la técnica operatoria, perdón, el curso de técnica operatoria, también ustedes pueden, bajo los principios que han aprendido ya de asepsia, antisepsia, colocación de guantes, comportamiento en una sala de operaciones que vamos a tener el viernes, ya lo que es nudos y suturas quirúrgicas. Entonces el viernes vamos a complementar ya con lo que es esas suturas para luego terminar con lo que corresponde. Creo que terminan el otro viernes 3 de junio, creo, lo que es procedimientos ya en la universidad. Entonces vamos a ver como objetivos es conocer cuáles son estos procedimientos quirúrgicos en cuanto a su técnica, qué materiales usamos y qué posibles situaciones de indicación y contraindicación pueden producir estos procedimientos, ¿no? Que lleven a efectuarse en un paciente, bueno, que vamos a trabajar, ¿no? Y por supuesto también las complicaciones que pueden llevar. Una de ellas es toracocentesis o drenaje torácico. Vamos a empezar primero. Rojas Avellaneda de mi grupo, recién entra. Doctor, estoy acá. Estoy entrando del teléfono, del celular también, por si acaso se vaya el internet de la compu. Entraba dos. Sí, Sí, porque como doctor. veo que estoy transmitiéndolos acá, yo pensé que estaba acá. Muy bien. Están cogiendo dos dispositivos. Ok. Sí, doctor, por si acaso se va y después me cuenta como falta. Ya, muy bien. Ok. Muy bien. Entonces, decía que toracocentesis y drenaje torácico son dos términos diferentes, pero que tienen la técnica en un inicio lo mismo, que lo vamos a explicar en este momento, ¿no? Toracocentesis, ¿no? Sacar o extraer líquido del tórax, toracocentesis, y drenaje torácico ya es una situación de extracción, pero dejando un dispositivo para que drene, ¿no? También en la caja torácica. Entonces, fisiopatológicamente, bueno, ustedes conocen que la caja torácica está compuesta por un componente óseo muscular, que es la caja torácica propiamente dicha, y el interior considerado con el pulmón, que es el órgano respiratorio. Entre estos dos hay un espacio que se encuentra lubricado y cubierto de un líquido pleural que permite que el pulmón se pueda expandir o expeler o contraerse durante la respiración y la expiración. Todo eso existe gracias a una situación en el espacio, gracias a una presión negativa que hay entre esas estructuras, ¿no? Entonces hay una membrana que cubre este espacio, que es una membrana parietal que se pega hacia la pared de la caja torácica, y una membrana visceral que se pega al pulmón, ¿no? Entonces, estos procedimientos pueden permitir drenar líquido, aire, ¿no? Líquido que puede ser sangre, líquido amarillo como seroso, o líquido rojo como la sangre, ¿no? O puede ser también una secreción producto de una infección como pus, ¿no? También aire, ¿no? Como estábamos hablando. Normalmente en ese espacio, como les decía, hay un líquido de contenido amarilloso, blanco amarilloso, que permite la lubricación de esa zona para que pueda contraerse y distenderse el pulmón durante la respiración, durante el proceso de la respiración, ¿no? Entonces, cuando se acumula líquido en esa zona, se le llama derrame pleural, ¿no? Ojo que el líquido puede ser de varias situaciones que estoy hablando, ¿no? Derrame pleural, ¿no? Y si vemos que es sangre, se le llama hemotoras. Y si es aire propiamente dicho, se le llama neumotórax, ¿no? Entonces, estos procedimientos que estoy hablando de toracocentesis y drenaje torácico pueden ser diagnósticas o terapéuticas. ¿Por qué diagnósticas? Porque si saco un líquido o elimino un líquido, Mundaka, cuando saco un líquido o elimino un líquido o extraigo el líquido,
me puede permitir hacer un diagnóstico. Pero si saco o elimino ese líquido o ese aire que contiene en el tórax y lo saco totalmente, es terapéutico. Entonces, estos procedimientos nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico o nos pueden ayudar a hacer un tratamiento al paciente, ¿no? Entonces, si es diagnóstica, ¿para qué nos sirven estos procesos? Para una infección, para ver si es cáncer, si es una insuficiencia cardíaca, si es un problema de cirrosis o es una enfermedad renal. Diagnóstica, nos da el diagnóstico. Saco elimino o extraigo el líquido y lo mando a estudio y me da el diagnóstico. ¿Y por qué es terapéutica? Porque si pongo un tubo, puedo eliminar el líquido o el aire y me puede producir mejoría en el paciente, terapéutica. Por ejemplo, en el neumotórax, hemoneumotórax, o sea que tenga aire y líquido a la vez, o atelectasis cuando el pulmón se contrae totalmente. Para estos dos procedimientos se utilizan estos materiales. Hay unos más que otros, pero se utilizan estos materiales. Se usa un frasco de drenaje con tapa. Algunos se compran ahora que se llaman los Pleurovac, ¿no? Son muy carísimos, pero a veces pueden usar un drenaje de vidrio, un depósito de vidrio transparente. Trócares, podemos usar silocaína, por supuesto, porque vamos a invadir. Vamos a usar jeringas para poder extraer los líquidos, los contenidos. Agujas de varios calibres, por supuesto. Sutura para poder cerrar la incisión que vamos a hacer. Y, por supuesto, usar campos para poder tener un buen espacio estéril con los guantes estériles y las soluciones antisépticas a usar. Procedimiento. Se puede usar como esa figura, el paciente sentado, ¿no? Apoyándose en una silla, apoyándose en una mesa con almohadillas o situaciones que puede estar cómodo. Puede ser también de cúbito lateral, o sea, acostado de una zona donde está comprometida, ¿no? La idea es que la posición va a depender mucho de lo que se vamos a hacer, ¿no? Entonces, puede estar también el paciente, ¿cómo se llama? Decía, acostado de cúbito lateral, ¿no? Lo importante es que esto tiene que tener un proceso totalmente aséptico y antiséptico, ¿no? Y entonces aquí viene la diferencia entre toracocentesis y drenaje torácico. Entonces, limpio toda la zona, hago la asepsia y antisepsia de la zona, ¿no? Entonces comienzo, después de hacer eso, poner mi anestesia, que es el otro pilar de la cirugía, donde el lugar que voy a trabajar. Siempre tener esta premisa. Siempre se inyecta o se invade o se hace la incisión o se corta por encima del borde de la costilla inferior y para que no lesionemos los paquetes vasculonerviosos. Repito, se inserta siempre por encima de la costilla inferior para evitar lesionar los el paquete vasculonervioso, ¿no? Se ingresa al espacio pleural, se siente una presión, que es la presión negativa que hay adentro, y se trata de extraer, recolectar o sacar ese líquido para poder estudiar un análisis. Cuando se saca una muestra, o una porción, o una parte, o una cantidad escasa de líquido o de aire, perdón, de líquido o de aire, sí, se llama toracocentesis. Si el volumen es muy aparatoso y tenemos que dejar de repente más tiempo esa eliminación de líquido, se le llama drenaje torácico. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué complicaciones puede producir si hago una toracocentesis o hago un drenaje torácico? O sea, no crean que es fácil esto. O sea, puede producir una complicación. Por lo que tenemos que saber la anatomía. Imagínense que introduzco una aguja número 21 y lo introduzco y entro por el doctor me dijo que lo hiciera en el borde superior de la costilla inferior. Lo introduzco, pero me voy muy profundo o lo hago muy profundo y pincho el pulmón. Lo perforo el pulmón, lo agarro al pulmón. Entonces produce problemas, ¿no? Como cuáles, como el neumotórax, que produce un colapso del pulmón, produce de repente, puedo coger un vaso y comienza a sangrar, ¿no?
O puede haber hasta de repente mi guante ya tocó otra estructura y puedo producir una infección, ¿no? Entonces, esas son las complicaciones de un drenaje torácico o de una toracocentesis. Otro procedimiento, ya no vamos a la caja torácica, ahora vamos al corazón. Pericardiocentesis. Pericardiocentesis. Pericardio, la membrana pericardia, la membrana externa del corazón. Centesis es extraer líquido también, ¿no? Entonces se define como un proceso cuyo situación se define como dirigir una aguja o un drenaje en el apéndice sifoides, dirigida hacia la base del, del corazón para poder extraer el líquido que queremos o estudiarlo como forma diagnóstica o hacerlo de forma terapéutica, ¿no? Indicaciones para hacer una pericardiocentesis, ¿no? Derrame pericárdico, por supuesto, hay un abundante líquido en la cavidad pericárdica y por lo tanto el corazón no puede trabajar, no puede latir, no puede expulsar el volumen sanguíneo para todo el cuerpo, ¿no? Un taponamiento cardíaco de repente, ¿no? Que puede ser también por un accidente, un golpe o una herida de arma blanca que puede producir un taponamiento cardíaco. Y por supuesto todas las pericarditis, la más común, la tuberculosa, ¿no? Que es muy raro ahora actualmente. ¿Qué materiales se utiliza para la pericardiocentesis? Por supuesto, vuelvo a decir, materiales antisépticos como tampos, gasas, antisépticos que permitan hacer la buena asepsia y antisepsia. Por supuesto, jeringas para obtener las muestras, lidocaína para poder tener una buena anestesia y catéteres como llaves de triple vía para poder extraer los líquidos, ¿no? Vías de acceso, 3 vías de acceso. Las 3 son buenas abordajes. La más común es la subsifoidea, la más común, ¿no? Que va en el borde del apéndice sifoide del esternón hacia al hombro, ¿no? Respectivo, ¿no? La apical es también bien usada, pero tiene más complicaciones. Y la paraternal izquierda es menos usada, también tiene más complicaciones, ¿no? Miren cómo capturan, este es un paciente accidentado, de repente miren el drenaje torácico abajo, ya le colocaron el drenaje torácico abajo, y están ahorita haciendo drenaje pericardio a nivel del apendicifoide, ¿no? Siempre la aguja dirigida al hombro, ¿no? O a la tetilla, o a la punta del corazón, ¿no? Acá están haciendo otro drenaje a nivel paraesternal izquierdo, ¿no? ¿Qué riesgos puedo hacer? Por supuesto, es un abordaje muy complicado, un abordaje muy especial, y puedo producir complicaciones tanto en el corazón mismo, como producir ¿cómo se llama? Un hemopericardio, ¿no? Destrucción del miocardio. Puedo producir también lesión en el hígado, ojo que ahí está la zona del hígado también. Puedo producir de repente, porque ya la aguja es una estructura metálica, y como hay sistema de conducción, los nódulos auriculoventriculares, los nódulos auriculares, como también las fibras de Adhesiz, pueden producir alteraciones en el latido cardíaco, produciendo taquicardia como bradicardias, ¿no? Y puedo producir hasta un paro cardíaco. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Lo que es toracocentesis y lo que es pericardiocentesis y drenaje torácico. ¿Alguna pregunta me quieren hacer? ¿Está claro? Delgados, por lo menos. ¿Escucha su voz? Hola. Sí, doctor, está claro. Muy bien, seguimos entonces. Paracentesis, ya vimos la caja torácica, ya vimos la cavidad pericárdica, ahora vamos con el abdomen. Paracentesis, es un término paralelo al abdomen y que consiste también en extraer líquido de la cavidad abdominal, ¿no? Igual es extraer líquido de la cavidad peritoneal, y este líquido que hay que estudiarlo también puede ser diagnóstico, terapéutico, que puede ser líquido seroso, por ejemplo en ascitis,
puede ser líquido hemático en un trauma abdominal o una laceración, o puede ser pus como una peritonitis, ¿no? Indicaciones cuando hay problemas hepáticos, peritonitis, insuficiencia cardíaca o renal. ¿Cuál es el procedimiento? Siempre los puntos de referencia, nunca olviden. Miren cuál fue el punto de referencia de la toracocentesis. Fue la costilla, borde superior de la costilla inferior. ¿Cuál fue el punto de referencia de la pericardiocentesis? Es la apófisis sifoides, es la paraesternal de izquierda o la forma apical, ¿no? En cambio, la ahorita el abdomen, los puntos de referencia es el ombligo con la cresta ilíaca antero superior. Siempre se debe pinchar del lado izquierdo. ¿Por qué en el lado izquierdo? Porque el colon el colon descendente se encuentra más posterior y la asa delgada se encuentra hacia abajo. Entonces hay un buen espacio en el lado izquierdo. Entonces siempre los puntos de referencia: ombligo, espina ilíaca antero superior izquierda y el borde lateral de los músculos rectos. Siempre van a ayudar a hacer esas referencias. Por supuesto, hacer recordar que cuando se hace una punción en el abdomen hay que dejar vaciar la vejiga. ¿Por qué? Para que no nos haga compresión o no nos haga hipertensión dentro de la cavidad abdominal. Sondas. Cuando tenemos este problema de paracentesis, tenemos que usar sondas, ¿no? Que pueden permitir también obtener situaciones, ¿no? Pero estas sondas que voy a hablar ahorita, esta sonda o este sondaje es para usar en las vías, en los agujeros naturales, o sea, en nuestros orificios naturales. Puede ser la uretra, puede ser el ano, puede ser la boca, la nariz, ¿no? Son situaciones que vamos a introducir algunas sondas. Entonces la sonda es el instrumental, es el material, y el sondaje es la acción, el procedimiento, la introducción que hace el personal de salud para introducir una sonda, ¿no? Entonces hay una variedad de sondas, ¿no? Siempre las sondas tienen un diámetro, un calibre, llamados French. Un French es 1/3 de 1 milímetro en su diámetro, ¿no? Quiere decir que el circular va a clasificar por French, ¿no? Entonces va a haber sondas muy gruesas, entonces el French va a ser más grueso, ¿no? Va a ser más cantidad, y hay sondas que son delgaditas, por lo tanto el French va a ser más pequeño, ¿no? Entonces, solamente la equivalencia que un French equivale a 1/3 de 1 centímetro. Entonces, si yo tengo para niños, los French serían menos, ¿no? 8, 10 French. Si es un paciente adulto, tenemos de 16 a 20 French. Por supuesto, de acuerdo al calibre de lo que vamos a usar. Son de muchos materiales. El más ideal es el silicona, que es más menos fastidioso, incómodo, irritable. Ojo que todo se coloca bajo anestesia, ¿no? Después hay de plástico, hay de silicona, decía, hay de látex también, ¿no? Estas sondas van a depender de acuerdo a su vía. Puede haber 2 vías, 1 vía, 3 vías, ¿no? Y esas vías, ¿para qué sirven? Por ejemplo, si es una vía, por ejemplo, la sonda Nelaton. Entonces, yo tengo un paciente obstruido, quiero colocarle en forma urgente, eliminar la orina de la vejiga porque no puede orinar, entonces uso una sonda con una sola luz o una sola vía. Si quiero usar 2 vías o si quiero dejar la sonda permanente por lo menos 1 semana o 10 días, donde tengo que poner un balón de seguridad para que no se salga la sonda, porque si se sale la sonda ya no tiene función. Entonces tengo 2 luces o 2 vías. Una vía para que expulse el líquido que quiero hacerlo, y la otra vía es para el balón de seguridad para que no se salga la sonda. Y de 3 vías, por supuesto, es la primera vía como había hablado, la segunda vía igual, y la tercera vía es para poder irrigar. Por ejemplo, en pacientes urológicos como de problema de próstata, donde tenemos que irrigar al paciente porque producen coágulos, entonces tenemos que lavar esa próstata para que pueda esos coágulos salir por medio de la vía 1, que es la vía de drenaje, ¿no? La punta también se clasifican, puede haber punta Roma, punta Olivar, punta Flauta, variedad de puntas, ¿no?
Entonces, este es un sondaje. El sondaje vesical es lo que estaba casi hablando, ¿no? Cuya finalidad, o en qué consiste, en introducir una sonda a nivel de la uretra para llegar a la vejiga. Sabiendo el conocimiento que la uretra masculina, o por supuesto es más grande que la uretra femenina, la femenina mide 3 a 5 centímetros y la uretra masculina mide de 12 a 15 centímetros, ¿no? Finalidad, para obtener de repente orina, si el paciente queremos sacarle una muestra limpia, de repente en pacientes que están obstructivos, como estaba hablando, en pacientes con problemas de patología prostática, en pacientes que tienen de repente problemas de lesiones en la vejiga, como cáncer de la vejiga, o de repente para poder explorar toda la vía urinaria, por ejemplo, con el citoscopio, ¿no? Entonces, hay una variedad de usos de esta sonda Foley porque se utiliza. También para control de líquidos en lo que es balance hidroelectrolítico. Esta es una sonda Foley, miren, con 2 vías, ¿no? La más común, con 3 vías, ¿no? Y con un balón de seguridad. Esta es otra sonda de irrigación de 3 vías, miren, la sonda donde elimina la orina, o la otra donde permite la irrigación, y la otra donde permite el balón de seguridad. Estos son tipos de sondas. Esta es la sonda de Robinson. Es una sonda muy utilizada para situaciones muy temporales, muy rápidas, ¿no? Tienen una punta Roma y evita o tiene una especie de codamiento que permite ingresar más rápidamente en las zonas a utilizar, ¿no? La zona de PESER es una zona muy interesante. Tiene la punta como si fuera una cabeza con tres vías, ¿no? Se emplea mucho para drenaje vesical, especialmente cuando hay problema de la uretra. Se hace una punción a nivel por encima de la sífilis púbica y sirve como una especie de drenaje renal, ¿no? La Malecot es una sonda de alimentación, mayormente para los niños, en uso de cirugía pediátrica. Otros utilizan el Malecot como para problemas de patología renal, ¿no? Pero exclusivamente de nutrición hay otro nombre que tiene duda, pero a veces utilizamos esta Malecot para esos tipos, ¿no? Sonda nasogástrica, si vamos a hablar de sonda Foley, que va a la vejiga y la uretra, vamos a la sonda nasogástrica, que va a la cavidad digestiva, estómago y intestino delgado, ¿no? Igualmente su uso es para de repente dar alimentos, poner fármacos, lavar estómago cuando hay intoxicación por alguna sustancia extraña, ¿no? De repente el paciente obstruido se puede también utilizar una sonda nasogástrica o para problemas de intoxicaciones, ¿no? Esta es una sonda de Foucher, es una sonda única de material plástico, es muy rígida, por decirlo, no tan rígida, pero no es poco flexible y permite para sacar todas las drogas o pastillas que haya podido el paciente ingerir en el estómago y antes del lavado gástrico, ¿no? La sonda de Levy es una sonda muy interesante y es importante para lavar el estómago, ¿no? Esta es una sonda de sal, le decía yo, es una sonda de alimentación propia para cirugía pediátrica, ¿no? Esta es una sonda ya especial en adultos que tienen un monitor. Estas sondas tienen un monitor, son automáticas. Se introduce alimento nutricional de tipo enteral. Entonces el alimento entra y con una bomba sigue produciendo ciclos de repetición para que pueda eliminar el líquido para una alimentación nutricional, ¿no? Estos tubos o estas bombas de nutrición siempre van dirigidas a pacientes que tienen un problema crítico o que tienen dificultad en su tubo digestivo, ¿no? Hay sondas que van al estómago, hay otras sondas que van al yeyuno, otras van al duodeno,
pero todas ingresan por vía de la vía nasal, por eso se llaman nasogástricas, nasoyeyunales, ¿no? Por ejemplo, ahí está. Y por supuesto que toda sonda, tanto la nasogástricas mayormente, se puede sacar una placa para ver dónde está. Mayormente se utiliza cuando se colocan sondas a nivel del aparato respiratorio, pero en digestivo hay otros métodos que vamos a ver de repente en la práctica, eh, cuáles son los métodos indirectos que nos ayudan a ver si la sonda está en el estómago o está en el aparato digestivo. Es una zona muy interesante, tiene 3 vías, tiene una vía para el estómago, una vía para el esófago, para comprimir el esófago y no se haga todo el contenido, y otro balón para la final del estómago, ¿no? Vamos a ver esta vía aquí, así en esta forma. Miren cómo tiene esta vía, tres luces, ¿no? Se introduce la vía a nivel de la nariz. Miren cómo en el estómago llega la vía, se produce un balón a nivel del estómago y otra vía a nivel del esófago, para que pueda hacer el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Esta es una gastrostomía, es un tubo PEG, ¿no? Un tubo, ¿por qué es PEG? Porque se adosa a nivel de la piel, ¿no? A nivel epicárdico, perdón, a nivel de la pared abdominal, ¿no? En el tejido celular subcutáneo, y sirve de nutrición también, ¿no? Y alimentos para que puedan eh, marchan, ha entrado recién, María Marcha. Muy bien. No, doctor, estoy entrando desde mi celular porque también se le está yendo el internet. Uy, caramba, ya, muy bien. Ya están, entonces, ¿cuántos tendré ya? Más de 32. A ver, ¿cuánto tengo? 33. Ahí tomo la otra vez la foto. Muy bien. Entonces, estas zonas de nutrición son importantes de conocerlas porque se utilizan para la nutrición de los pacientes. Miren cómo se utiliza una sonda, ¿no? O esta sonda, ¿no? Se introduce toda la sonda, luego tiene un dispositivo a nivel del mesenterio, se acopla ahí, y tiene otro dispositivo a nivel de la piel, ¿no? Cuando se sostiene, y el paciente puede introducir por este tubo que va al exterior para poder nutrirse a nivel de la pared del estómago, en este caso, ¿no? Sonda rectal es una sonda más rígida, de plástico, ya no es muy usada de la sonda rectal, pero todavía se utiliza cuando hay pacientes que tienen de repente una obstrucción producto de un fecaloma, ¿no? Se introduce a nivel de la región anal y permite usarse en forma esporádica, no es permanente, para poder de repente destruir o por decir, por el término, disculpen, como si tuviéramos que extraer esa obstrucción que produce a nivel de colon descendente o recto, ¿no? Sondas de oxígeno. Son sondajes que ahora con la pandemia hemos visto cómo en los balones de oxígeno se colocaban a los pacientes con COVID y se les colocaba una mascarilla o una naricera. Estas nariceras o mascarillas llevaban el oxígeno para el paciente, por lo tanto, para poder solucionar su problema. Entonces, las zonas de oxígeno vienen son zonas llamadas nariceras, que se colocan a nivel de las fosas nasales para que puedan introducirse y expeler el oxígeno que se elimina. Sonda de aspiración bronquial. A veces hay pacientes que sufren de problemas crónicos o que tienen acúmulo de líquido a nivel de la vía respiratoria baja, entonces se puede extraer esa secreción con una sonda, pero necesitamos siempre un balón de motor que permita el balón de motor extraer el contenido y extraer un porcentaje para poder eh, 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 extraer toda esa secreción que se acumula en esa zona y esa situación de extracción de líquido hace que el paciente sea mejor, tenga mejor tolerancia a la respiración, ¿no? Por último, las vendas y vendajes. También tienen que conocer, no es un procedimiento quirúrgico, pero lo he traído como procedimientos en el tópico de cirugía, porque también hay que aprender también a hacer vendajes, no es solamente
ver cómo colocan el vendaje. El vendaje es la acción y la venda es el material, ¿no? Mayormente puede ser de yeso, en los traumatólogos se utilizan para poder inmovilizar un miembro inferior o un miembro superior cuando hay un accidente o una posible fractura. Elásticos también, hay vendajes elásticas que permiten compresión mayormente de inestabilidad, ¿no? Que tratan de cubrir o inmovilizar. Puede ser de algodón, puede ser de tela, etc., ¿no? Miren cómo se compone un vendaje, ¿no? Siempre la cara externa del rollo del vendaje siempre va pegada a lo que queremos cubrir o proteger, y luego se va desarrollando para poder hacer el vendaje. Hay varias formas, vamos a ver cómo es el vendaje de tipo que pueden hacer, ¿no? Dimensiones de los vendajes. Si es un vendaje de manos, por ejemplo, puedo usar una vendaje de 5 centímetros de ancho. Si voy a vendar el abdomen, más grueso, más ancho es el abdomen, entonces voy a usar vendajes más amplios, como de 30 centímetros, ¿no? Pues hay vendajes hemostáticos que permiten hemostasia, vendaje inmovilizador, como usan los traumatólogos, como el vendaje de yeso para poder inmovilizar el miembro a trabajar. Hay vendaje protector solamente para cubrir, o vendaje compresivo si queremos hacer compresión, ¿no? Miren la clasificación de los vendajes por su ejecución. Un vendaje circular es un vendaje simple de protección para una herida, depende de una mordedura de perro, se cubre, ¿no? Vendaje en espiral cuando queremos tenerle una especie de cubrir como ¿cómo se llama? De compresión. Un vendaje recurrente es un vendaje de un muñón, ¿no? Se hace como un muñón, como si fuera una bolsa de boxear, ¿no? El vendaje de 8, ¿no? Que es muy utilizado, ¿no? Se cursa de un extremo a otro, dejando siempre un extremo libre, de acuerdo a la articulación o estructura que debemos dejarlo. Y el vendaje de capelina, que es el vendaje que se utiliza para la parte craneal, ¿no? Quiero ver con esto. Este es el vendaje en 8. No, perdón, este es el vendaje en espiga, ¿no? Espiga. O espiral, ¿no? Muy bien. Pregunta, chicos. ¿Preguntas? ¿Delegados? ¿Preguntas? Creo que no, doctor. Todo Ok, claro. entonces, en la parte práctica vamos a avanzar con esto de los procedimientos, ¿no? Mi grupo, por favor, ahorita mi grupo creo que es Jesús, ¿no? Sí, doctor. Sí, Jesús, vas a entrar en el grupo con el doctor Chapa, se va a encargar de la práctica hoy día, creo que le va a dejar unas instrucciones, son videos o lo que ha traído el doctor como material en lo que es procedimiento quirúrgico. Bueno, si no hay ni una pregunta, los dejo. ¿Qué hora son? 19, doctor.